Cuando vamos a ver, pedirle a Guayo que venga aquí, a que me entiendan. Ok, Guayo es el cristiano, ¿sí? Y ahora Hugo. Gózate, Guayo, gozo. Ponte aquí. Y Saraí, ven por acá. Ponte de este lado. Lo que ocurrió fue que como nacemos, a ver, ¿quién quiere ser el pecado? Voy a poner a Hugo. Guayo nació siendo esclavo. Guayo es el esclavo de Hugo. Y Hugo era su amo, ¿sí? Entonces, Guayo no puede dejar de servir a su amo. El pecado está enseñoreado de Guayo. Es el amo de Guayo. Y Guayo, por más que intente servir a otras personas, le sigue perteneciendo al pecado. Y al fin de cuentas va a acabar haciendo lo que su amo le diga, ¿sí? Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? ¿Qué vino a hacer Dios? Pues la cruz, el sacrificio del Señor Jesús es increíblemente glorioso, increíblemente todopoderoso. Que Cristo llega al mundo siendo Dios, se hizo hombre y en carne condenó al pecado, porque fue fiel, sin pecado y justo hasta la muerte y muerte de cruz. Y hasta el final, como no hubo pecado en su vida, murió sin pecado. El pecado fue vencido y fue condenado en un cuerpo humano, en la carne, por Cristo. ¿Y qué sucede? Que desde el momento en que Guayo tome la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús, de sujetarse a Jesús, de someterse a la voluntad de Jesús, de recibir la salvación de Jesús, de ser cubierto con la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús cubra y quite y borre todos sus pecados, y que emblanquee sus vestiduras, y que los santifique. Desde ese momento, la victoria de Cristo en la cruz se hace real sobre la vida de Guayo, y el pecado pierde todo su poder en el momento en que Guayo, muera, que decida él decir: Señor, yo morí juntamente en la cruz. Al aceptar tu sacrificio, yo ya estoy clavado en la cruz. ¿Y qué pasa? Como Hugo era el dueño de Guayo, tenía poder sobre Guayo cuando Guayo estaba vivo. Pero ¿qué va a pasar cuando Guayo se muera? El pecado ya no tiene poder sobre un muerto, solamente sobre los vivos. Porque porque Guayo murió juntamente con Cristo. Y al morir juntamente con Cristo, la victoria de Cristo sobre el pecado se hace real en la vida de él. Y el pecado ya no tiene poder para enseñorearse de la vida de Guayo. ¿Me entendieron? Amén. Gloria a Dios. Y eso vino a ser Jesús. Cristo vino a perdonar nuestros pecados y nos perdona. Pero si nosotros nos sujetamos a Cristo, si nosotros morimos voluntariamente en la cruz con Cristo una sola vez, dice que Cristo murió una sola vez. Si nosotros vivimos esta verdad, no se trata de morir, sino se trata de vivir de acuerdo a esta verdad que ya pasó. Desde el momento en que Guayo, ya después espérate, güey. Desde el momento en que Guayo aceptó a Cristo, él tiene la opción y él tiene la voluntad de decidir si este día, el día de mañana, el pasado mañana, vivir esta verdad o dejar que el pecado se enseñoree de él otra vez. Pueden sentarse. Muchas gracias por hacerme aquí la mano. ¿Y qué pasa cuando los cristianos no decidimos vivir esa verdad de Cristo día a día? Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:18. Eso quiero que lo busquen. Vamos a ir a nuestras Biblias. En Gálatas capítulo 2, versículo 18. Me dicen cuando lo tengan. 2:18. Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si como cristianos nosotros decidimos todos los días vivir esa verdad, eso es cargar la cruz. Vivir esa verdad, vivir la verdad de que nosotros ya estamos muertos al pecado. Y al vivir esa verdad, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
Ya no tenemos que cargar con toda la piedra de mandamientos y toda la piedra de estatutos. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo esa ley. Esa es la ley del pecado, la que Cristo vino a vencer. ¿Y ahora qué va a pasar? Que vamos a vivir conforme a la ley del Espíritu. Y vivir la ley del Espíritu ya no es cargar esa piedra y tener un yugo pesado. Por eso dice Jesús, mi yugo es ligero, y ligera mi carga. ¿Ves? Vivir de acuerdo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va guiando, el Espíritu Santo te va llenando, te va llevando a toda verdad, a toda justicia. Y en vez de clavarte en que tengo que hacer esto, simplemente te enfocas en escuchar la voz de Dios y dejarte llevar de acuerdo a su palabra y al mover del Espíritu Santo. Esa es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo, te hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Y la muerte ni el pecado pueden enseñorearse a través de ti mientras tú estés viviendo esa verdad día a día de estar muerto y aceptando que tú estás juntamente con Cristo crucificado y ya no vives tú. Cristo es el que vive en ti. Esto es cargar la cruz. Y dice, si nosotros un día te levantas y dices, no, hoy no quiero vivir esa verdad, hoy no quiero cargar esa cruz. Dice, las cosas que destruí las vuelvo a edificar. ¿Y qué pasa? Que te conviertes en un transgresor. Te conviertes en una persona que rompe las reglas, que rompe esa relación, no relación, sino que rompes ese compromiso. Te conviertes en un transgresor. Eso se refiere a cargar la cruz. Y no se trata de morir todos los días. Nosotros, que desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo y su sacrificio, su sangre nos cubre, ya ese símbolo, esa verdad ya se cumplió. Estamos muertos al pecado, solamente hay que vivir de acuerdo a esa verdad. En 1 de Pedro 3:18, si quieren no lo busquen, de aquí lo tengo, dice 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No dice muchas veces, dice una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió una sola vez, y nosotros también morimos una sola vez con Cristo. Y simplemente tenemos que aceptar y vivir esa verdad día a día. Y al hacerlo, vamos a experimentar una forma sobrenatural de caminar cristiano. Ya no vas a estar, sí, no quiero pecar, y que tengo esta tentación y todo. ¿Por qué? Porque ya no tienes que tener miedo de que el pecado se enseñoree de ti. Ya no tienes que tener miedo de que el pecado se haga en ti vivo y otra vez vuelvas a pecar y perder el control. Por eso dice que parte del fruto del Espíritu es el dominio propio, porque Dios te da la oportunidad de tú elegir cuando tú estás muerto en Cristo. Y nosotros elegimos. Dice ahí en Romanos, donde estábamos, en el capítulo 8, en el versículo 5 y 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros elegimos si queremos día a día estar ocupándonos de estar alimentando nuestra carne, o si estamos ocupándonos de estar alimentando nuestro espíritu. Y el ocuparse de la carne, ¿qué es? Estar proveyendo los deseos de la carne, estar alimentando nuestros ojos, estar alimentando nuestros pensamientos, estar alimentando nuestra mente con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con dónde estamos, con quién nos juntamos. Todo eso tú vas metiendo y estás proveyendo. Imagínate que tu mente es como una bodega, y tú lo que haces es, de ti depende si tú estás metiendo a esa bodega, tienes dos bodegas, la de la carne y la del espíritu, y tú eres el que decides en dónde estar invirtiendo, en dónde estar depositando lo que tú tienes.